Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, ¿cómo están? Por que se muy pero que muy bien, deseándoles un excelente día. Estamos aquí una vez más trayéndoles cámara, un nuevo video de fanfic que tanto les gusta, pero que le den al botón de me gusta, suscribirse y recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece el video. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a @moisesdavidehorta574. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Reencarnado en el mundo de Bleach por Onetim 3. 60. La traición de Karin. Siguiente año. Hola a todos, viva otra actualización. Solo quería agradecerles a todos por su paciencia. Solo otro recordatorio, consulte la página de información del personaje si desea obtener detalles más profundos sobre la mayoría de los poderes y habilidades de los personajes. Y como siempre, gracias por leer y apoyar. Leyendo la historia. Cambio de escena. 888, escena clasificada M. XXX. Hola, ¿cómo estás? Alguien en sus pensamientos, hola, ¿cómo estás? Una persona diferente hablando en la mente de alguien, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Bleach. Capítulo 59. Kishin ignoró el dolor de las heridas y regresó rápidamente a la tienda de Urahara, donde sintió ráfagas de Reiatsu que anunciaban una intensa batalla. Con la velocidad de su Shumpo, regresó enseguida, aunque lo que presenció le causó cierta curiosidad. Allí, flotando en la oscura noche, había una figura vestida con una capa completamente negra que le cubría el cuerpo. Una máscara también le cubría el rostro, impidiendo que se viera quién estaba tras ella. Por otro lado, el Reiatsu que emanaba de su cuerpo era tan increíblemente poderoso que rivalizaba incluso con el de Ishin, o incluso lo superaba. De pie, abajo, en el tejado de la tienda, estaban Urahara, Yoruichi, Byakuya, Renji, Rukia, Ichinose y un Rantao herido. Justo entonces, la humedad del aire comenzó a condensarse alrededor de la figura encapuchada, transformándose en un dragón gigante antes de descender a una velocidad increíble, directo hacia Rantao. Fue Yoruichi quien intervino, activando su Shunko en respuesta. Poderosas ráfagas de relámpagos, Kido, brotaron de su cuerpo mientras gritaba y golpeaba con fuerza, creando una gigantesca onda expansiva que destruyó al dragón de agua. Urahara atacó entonces con su Shikai, disparando varias ráfagas de Reiatsu rojo contra la figura, pero fallaron. La figura encapuchada estaba a punto de volar hacia abajo cuando Kishin apareció por detrás y lanzó un corte horizontal apuntando a la cabeza. Ven a visitarme. Su Zanpakuto los atravesó como si se hubieran convertido en niebla. El cuerpo de niebla de la figura se elevó en el cielo para distanciarse de Kishin antes de solidificarse de nuevo. Fue entonces cuando millones de pétalos de flores los rodearon en una esfera circular mientras Byakuya decía con calma: Gokei, Senbonzakura Kageyoshi. Boom. Una gigantesca explosión iluminada de rosa estalló en el aire, dejando tras de sí una gigantesca nube de humo. Todos esperaban ver el resultado, pero cuando el humo se disipó, no había nada en su lugar. Todo rastro de aquella misteriosa figura parecía haber desaparecido. Kishin frunció el ceño levemente e hizo una mueca de dolor mientras su cuerpo palpitaba de dolor. Kishin. Rukia corrió rápidamente hacia él ahora que la batalla había terminado. Uzi gruñó y dejó que ella le ayudara a mantener el equilibrio. Entonces, ¿qué fue eso exactamente? Logró gruñir. Rukia meneó la cabeza sin saber realmente cómo responder mientras lo ayudaba a entrar a la tienda. Todos siguieron su ejemplo. Urahara se acercó con seriedad. Parece que alguien envió a un asesino tras Rantao. El ceño fruncido de Kishin se profundizó levemente mientras se giraba hacia la víctima en cuestión. Rantao solo pudo negar con la cabeza, sin saber qué decir.
Un poco de sangre le goteaba de la boca debido a la herida. No me mires, capitán. No estoy seguro de quién sea, pero sean quienes sean, son extremadamente poderosos. Y sus habilidades son algo que nunca antes había visto. Incluso el reiatsu que emiten, nunca lo había sentido. Asintió como si lo esperara. Bueno, pensé que quien te quería muerto actuaría después de que dejaras el Seireitei, pero no esperaba que tuvieran a un asesino tan poderoso de su lado. Urahara lo interrumpió con una tos leve. Ejem. Se acercó al mostrador y se sirvió un té antes de continuar. Tengo una idea de qué son y quiénes son. Rukia frunció el ceño y ayudó a Kishin a quitarse el ori y la camisa para poder vendarlo mientras preguntaba. ¿Te importaría contárselo al resto de nosotros entonces? Naturalmente. El reiatsu de esa persona es el mismo que detecté cuando robó mi prototipo de Tenkai-Ketchu. Las orejas de Kishin se animaron ligeramente con intriga cuando recordó que Urahara le había contado sobre un prototipo robado mucho tiempo atrás cuando estaba destinado a proteger la ciudad de Karakura. Entonces, ¿conoces también su identidad o para quién trabajan? Preguntó Kishin. Urahara solo suspiró y negó con la cabeza. Eso no lo sé. Pero sin duda son ellos quienes robaron mi prototipo. No estoy seguro de qué planean hacer con él ni qué conexión tienen con quien quiere matar a Ramtao. Sin embargo, sé algo más sobre ellos. Su reiatsu es muy similar al de un Fullbringer. ¿Un qué? Preguntaron todos en la sala confundidos. Ejem. Cierto, esto no es algo muy conocido por todos ustedes, pero esa persona es sin duda un Fullbringer. Sigo investigando sobre ellos, pero por lo que he deducido hasta ahora, son individuos cuyos padres sobrevivieron a un ataque Olou cuando aún no habían nacido. Se les imprimió el Reiryoku de ese Olou y nacen con habilidades especiales. Ramtao asintió, aparentemente de acuerdo con la conjetura de Urahara. Ya veo. Creí sentir algo parecido al reiatsu de un Olou. Pero, ¿quién me quiere muerto? Debe ser alguien muy poderoso si puede movilizar a un asesino tan poderoso. Kishin gimió mientras Rukia presionaba una de sus heridas para detener la hemorragia. MGGH, por ahora, ¿por qué no regresas a la sociedad de almas con Ichinose? ¿Y qué le pasó a Sena? Rukia frunció el ceño y presionó con más fuerza su herida, haciéndole gemir y hacer una mueca aún más fuerte. Antes de eso, tienes que dar algunas explicaciones. Había un dejo de ira y preocupación en su voz que lo hizo reír levemente. Lo siento, tienes razón. Ella le dirigió una mirada enojada que parecía decirle que no se burlara de ella y que no tomara la situación a la ligera o se enojaría aún más. Kishin solo pudo sonreír derrotado y dijo con seriedad. Las cosas se pusieron un poco difíciles en Ueko Mundo, pero Ishin y yo logramos resolverlo. Tras liberar a Ichigo de su transformación, Ishin lo llevó a un lugar. Parece tener su propio plan al respecto, pero Ichigo debería estar en buenas manos. Rukia mordió el labio mientras comenzaba a curarle lentamente otra herida, obligándolo a tomar una de las pastillas medicinales de Urahara para recuperarse. ¿Cómo regresaste? Ah, cierto. Se tragó la pastilla y comenzó su explicación, arqueando una ceja hacia Urahara. Por casualidad me encontré con un viejo conocido allí y pudo abrirle una garganta para que Ishin y yo pudiéramos regresar. Urahara bebió su té con torpeza y agitó la mano con inocencia. Les prometo que planeaba traerlos de vuelta, pero como pueden ver, cuando regresaron, estábamos un poco ocupados. Kishin suspiró y asintió. Está bien. Al final todo salió bien. Así que, ahora que todo está resuelto, volvamos al tema. ¿Qué pasó con Sena? Yoruichi bostezó y caminó en su forma felina, meneando ligeramente la cola. Sena está profundamente dormida. Tesai la está cuidando ahora mismo. Entonces supongo que sus recuerdos no se han separado, ¿no? Urahara negó con la cabeza. No, todavía no, pero no será difícil. Ramtao frunció el ceño levemente al recordar las palabras que Ichigo había gritado con tanta pasión hacía un tiempo. Un atisbo de compasión y lástima la invadió al considerar seriamente las consecuencias de separar los recuerdos del cuerpo de esencia. Su gesto no pasó desapercibido para la mirada de Kishin. ¿Pasa algo? Ramtao se removió un momento antes de aclararse la garganta con seriedad. Capitán. Por favor, deme unas horas más. Creo que puedo encontrar la manera de salvar a Sena incluso después de que le extraigan los recuerdos. ¿Y por qué? Ramtao se mordió el labio inferior y pensó en su fracaso al no poder salvar a los Bones y su fracaso al no poder salvar a su capitán anterior, lo que provocó que sus arrepentimientos volvieran a ella.
Simplemente sé que puedo hacer más que esto. Quiero darlo todo, como mínimo. Esta chica es inocente. Merece la oportunidad de al menos vivir su propia vida, ¿no crees? Kisin lo pensó un momento, al ver la seriedad de Ramtao. Te acaban de atacar y podrías haber muerto, pero aún así quieres arriesgar tu vida quedándote aquí para ayudar a alguien completamente ajeno a ti. Capitán, no olvide que fue usted quien me ordenó ayudar a encontrar una manera de ayudar. Sí, lo sé. Como su capitán, le pregunto. ¿Comprende los posibles peligros a los que se expone? Ramtao no dudó en responder. Sí, y estoy dispuesta a aceptarlos. Después de todo, ya estás aquí, ¿verdad, capitán? Kisin suspiró y luego miró a Byakuya. Dime, capitán Kuchiki, ¿cuánto tiempo queda exactamente antes de que la situación en el Valle de los Gritos se descontrole? Byakuya frunció el ceño y rápidamente calculó el tiempo en su cabeza antes de responder. Según el capitán Kurotsuchi, teníamos aproximadamente 24 horas, lo que significa que debemos asumir que realmente solo tenemos 12 horas. Kisin asintió. Y desde entonces, ya han pasado varias horas, pero supongo que aún tenemos tiempo. De acuerdo. Ramtao, tienes 3 horas para trabajar. Urahara intervino rápidamente mientras se bebía el resto del té de un trago. No. 1 hora es suficiente. Una profunda tristeza y pena se apoderó de Urahara mientras se disculpaba con Sena al recordar también lo que Ichigo había dicho. Respiró hondo y se apoyó con fuerza en su bastón. Si Ramtao y yo trabajamos juntos en el proyecto, deberíamos encontrar un método que permita a Sena sobrevivir al proceso en menos de 1 hora. Byakuya frunció el ceño levemente. ¡Qué palabras tan atrevidas! ¿Tan seguro estás? Urahara sonrió y empezó a abanicarse. La verdad es que no será tan difícil. Ya sé cómo hacerlo. El único problema es, ¿quién se hará cargo de ella después? Eso lo podemos arreglar más tarde, comentó Yoruichi desde un costado. Kisin asintió. Bien, les sugiero que se pongan a trabajar entonces, MGH. Volvió a gemir con un dejo de dolor. Rukia frunció el ceño consternada. De acuerdo, tienes que acostarte y descansar. Se levantó y le echó un brazo sobre los hombros mientras intentaba ayudarlo a caminar. MGH, ¿por qué pesas tanto? Se quejó. Kisin se rió y la apoyó aún más. Vamos, senpai, pensé que ya te habrías acostumbrado. Las mejillas de Rukia se sonrojaron ante su comentario, pero Byakuya, por otro lado, frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Gruñó en voz baja. Tanto Kisin como Rukia se detuvieron, apartando torpemente la mirada de la dirección general de Byakuya. Ejem. Urahara tosió con fuerza, interrumpiendo y salvando a todos de la situación. Bueno, Rukia-chan. ¿Por qué no llevas a Kisin a una de las habitaciones libres de la tienda? Ramtao y Chinose, pueden seguirme al laboratorio. En cuanto a los demás, seguro que tienen sus cosas que hacer. Dicho esto, todos empezaron a escabullirse lentamente. Justo cuando Rukia y Xiin estaban a punto de doblar la esquina, Byakuya los detuvo. Rukia. Espero que no hayas olvidado tus deberes como Shinigami. Sin darse la vuelta, asintió y respondió vacilante. Claro que no, Oni-sama. Jaja, primero ayudaré a Kisin a acostarse y luego reanudaré mis tareas de guardia. Byakuya frunció el ceño, creyendo solo la mitad de lo que decía, pero al final decidió dejarlo pasar. Sin nada que hacer, le ordenó a Renji que abriera una puerta Senkaimon de regreso a la Sociedad de Almas. Espere, ¿ya nos vamos, capitán? Preguntó Renji en voz alta, sin querer regresar todavía. ¿Hay algo más que deba hacerse aquí? Renji se frotó la nuca con torpeza. Bueno, no. Supongo que no, pero ¿y Sena? ¿No deberíamos al menos esperar para asegurarnos de que todo salga bien? No es necesario que 2 capitanes del Gote y 13 permanezcan para algo así. Renji se quejó para sus adentros, pues Byakuya tenía razón. No podía rebatir su lógica ni decir que no quería irse todavía solo porque quería quedarse un rato más. Justo entonces, las puertas de la tienda se abrieron y Jin entró con bolsas de la compra en la mano. ¿HM? Preguntó Jin mientras él y Byakuya se percataban de su presencia. Oh. Vaya, si son el capitán Kuchiki y Abarai-kun. Renji se quedó atónito un buen rato antes de recuperarse. Tú eres Ichimaru. Jin fingió dolor y frunció el ceño. No es muy amable decirle eso a alguien a quien hace tiempo que no ves. ¿Por qué sigues vivo? No, ¿cómo sigues vivo?
¿Y por qué demonios estás aquí? Jin simplemente ignoró los comentarios de Renji y se dirigió a la cocina, guardando la comida que había comprado. Es un poco tarde, pero tengo un poco de hambre. Oye, Capitán Kuchiki, ¿qué te apetece picar? Byakuya ni siquiera miró a Jin, pues ya sabía que había sobrevivido. Después de todo, aún estaba allí y presenció la escena cuando Jin traicionó a Aizen, aunque estaba incapacitado en ese momento. De hecho, la mayoría de los capitanes aún sabían que Jin estaba vivo. Renji, vámonos. Renji miró de un lado a otro entre Byakuya y Jin, todavía algo estupefacto, pero finalmente entendió que Byakuya ya estaba al tanto de la situación. Cierto, y respondió al final, derrotado. Antes de que se cerraran las puertas del Senkaimon, Byakuya centró su atención en Kishin y Rukia, quienes charlaban amablemente de cosas sin importancia. Vio la sonrisa sincera en el rostro de Rukia, lo que lo entristeció un poco al darse cuenta de que ella realmente se estaba convirtiendo en alguien que ya no necesitaba su protección. El recuerdo de cuando los tres fueron al corral de conejos le daba vueltas en la cabeza mientras se daba cuenta de que estaba siendo demasiado protector. Apretando los dientes, dejó escapar un suspiro interno y dijo a regañadientes: Capitán Chigetsu, haré el informe a la Sociedad de Almas sobre el Shinenju. Como sus recuerdos pueden separarse aquí, no hay necesidad de que regrese rápidamente. Las puertas finalmente se cerraron mientras Kishin y Rukia miraban fijamente, algo sorprendidos mientras se preguntaban si entendían el significado subyacente de las palabras de Byakuya. ¿Acaso él simplemente me dio permiso indirectamente para pasar más tiempo contigo? Rukia parpadeó, también aparentemente sin palabras. Creo que sí. Jin, por otro lado, tenía una mirada curiosa mientras permanecía sentado perezosamente alrededor de la mesa de café. ¿Qué sabes? Tiene un lado tierno. Luego se giró hacia Kishin y abrió la boca para decir algo, pero Kishin simplemente negó con la cabeza, sin darle oportunidad. No. Kishin se despidió con la mano y siguió a Rukia a una habitación privada. Era sencillo y sencillo. Había un colchón en el suelo, una mesa en un rincón y una pequeña planta verde junto a la ventana del lado derecho de la habitación. Estaba increíblemente oscuro dentro, lo que dificultaba la visión, lo que provocó que Rukia tropezara accidentalmente con el pie de la cama. ¡Ah! Gritó al caer de bruces. Extendió los brazos por reflejo, pero el peso de Kishin, al caer con ella, la presionaba contra la espalda, así que no pudo amortiguar la caída. Por suerte, la cama era blanda y estaba justo debajo de ella. Los dos se estrellaron contra el colchón con un leve sonido de off. Por un instante, la habitación permaneció en completo silencio, pero poco después se llenó de risas al ver lo sucedido. Kishin respiró hondo y dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras rodaba boca arriba. Rukia simplemente sonrió y se acurrucó más cerca de él, apoyando la cabeza sobre su pecho y escuchando el latido constante de su corazón. Me alegro de que estés bien. Kishin simplemente sonrió y acarició suavemente sus pequeños y frágiles hombros. ¿Te preocupé? Rukia frunció el ceño. Siempre. Jaja, lo siento. HMPF. Como debe ser. Se quedaron así por un rato antes de que ella suspirara y comenzara a levantarse. ¿Y a dónde vas? Preguntó Kishin mientras intentaba incorporarse, pero Rukia negó con la cabeza y lo empujó suavemente hacia abajo. Quédate aquí y descansa. Yo todavía tengo que vigilar Karakura. Entonces iré contigo. Oh, no, no lo hagas. Ya has hecho suficiente daño por un día. Estaba a punto de protestar, pero al ver la furia en sus ojos, se tragó el sarcasmo. De acuerdo, lo admito. Me quedaré aquí esta noche. Bien. Volveré a verte para asegurarme de que descansas bien. Aye, capitán. Rukia hizo un puchero ante su tono burlón. Si no estás durmiendo para cuando vuelva, prepárate para las consecuencias. Kishin quiso responder, pero ella ya había salido corriendo y se había perdido de vista. Se limitó a observar el lugar vacío donde ella había estado, algo divertido. Dejándose caer de nuevo en el colchón, suspiró y contempló el techo oscuro durante unos minutos antes de saltar de la cama. Como esperaba, no pudo conciliar el sueño. En cambio, sacó su zanpakume y se quedó mirándola. Había una sensación en su interior que no podía quitarse de encima. Era como tener que hacer algo importantísimo, pero olvidar qué era. Era desesperante y frustrante. De hecho, ahora que lo pensaba, hacía mucho que no meditaba con su zanpakume.
Colocó la vaina negra sobre su regazo, cruzó las piernas y cerró los ojos, concentrándose en entrar en su mundo interior. Requería una quietud absoluta, mucha paciencia y una concentración absoluta. Permaneció así durante un tiempo indeterminado, recordando su pelea con Ichigo en Hueco Mundo. Repasó la escena una y otra vez, intentando recordar la sensación que lo recorrió en ese momento. La adrenalina. La euforía. Una picazón en su interior le decía que le faltaba algo. Algo importante. Era casi como si le faltara una parte. No podía identificarlo ni describirlo, pero si tuviera que intentarlo, diría que era como si aún no estuviera completo. Como si se estuviera asfixiando. Tenía la sensación de que si pudiera descubrir qué le faltaba, sus poderes aumentarían exponencialmente. Justo cuando empezaba a sentir somnolencia, alguien llamó a su puerta, interrumpiendo su meditación. Frunciendo el ceño, decidió ignorar a quienquiera que fuera y respiró hondo, intentando concentrarse en su Zanpakuto cuando, de nuevo, un fuerte golpe resonó en la habitación. Esta vez, se oían tenues susurros del otro lado. SHHH, no deberíamos molestarlos. Oye, baja la voz. Mi voz está baja. Silencio. Podrían oírte. Claro que te oirán. Susurran muy fuerte. ¿Eh? ¿Quién es el que grita ahora? Cállate. No oigo nada con todos tus chicos murmurando. TCH. ¿Y qué? ¿Qué están haciendo? Oye, Urahara, pervertido. Déjalos en paz, ¿quieres? Kishin levantó una ceja con curiosidad y finalmente abrió los ojos, pero esto fue un error ya que un rayo de luz cegador del sol que brillaba a través de la ventana lo cegó. Uf. Gimió y levantó el brazo para bloquear los rayos. Ya es de mañana. Estaba tan absorto y concentrado en su meditación que ni siquiera notó el paso del tiempo. Tras acostumbrarse al cambio de la noche al día, se giró lentamente para observar la habitación. Una sonrisa adornó sus labios al encontrar a Rukia plácidamente dormida bajo las sábanas de la cama. Ella debió haber regresado mientras estaba meditando. Al ver que los fuertes susurros fuera de su habitación no paraban, dejó su Zanpakuto y caminó hacia la puerta. ¿Qué? Dijo perezosamente mientras abría la puerta y encontraba a Jin saludando amablemente con la mano. Al bajar la vista, vio la incómoda escena de Urahara de rodillas con las orejas pegadas a la puerta, Ramtao tirando de su camisa intentando apartarlo, Ichinose de pie cerca, negando con la cabeza, y Yoruichi, en su forma felina, en medio de una pausa, intentando echar un vistazo al interior desde la grieta inferior. Con la puerta abierta de par en par, todos finalmente pudieron echar un buen vistazo al interior y vieron a Rukia durmiendo profundamente en la cama. ¿Oh? Preguntó Urahara con curiosidad. Kishin simplemente sacudió la cabeza divertido y caminó entre ellos haciendo que todos tropezarán, rompiendo sus incómodas posiciones. No voy a preguntar por qué todos intentan espiarme, pero viendo que todos tienen tiempo para hacer tonterías como esta, supongo que su trabajo está hecho, ¿no? Ramtao tosió avergonzado y asintió. Ejem. Sí, capitán. De hecho, solo nos llevó 20 minutos separar los recuerdos y transferir el alma de Sena a un Giga Urahara especial. Se sonrojó de nuevo, incómoda al ver que su capitán la había descubierto participando en las escuchas. Debo añadir que solo intentaba evitar que el señor Urahara la molestara. Kishin soltó un suspiro. Bueno, dime que estoy impresionado. Solo tardé 20 minutos, ¿eh? ¿Y el Valle de los Gritos? Urahara finalmente se enderezó y asintió con alegría mientras miraba un dispositivo de monitoreo portátil. Bueno, parece que no tenemos de qué preocuparnos. El Valle de los Gritos se ha reducido considerablemente y los dos reinos, el mundo viviente y la sociedad de almas, se están reestabilizando. Todo debería volver a la normalidad en las próximas horas. Kishin asintió satisfecho. ¿Y Sena? La niña ha dormido toda la noche. El Jigai que habita le ayuda a estabilizar su alma. Una vez que se haya recuperado lo suficiente, podrá separarse de él y convertirse en una auténtica Shinigami. ¿Y entonces qué pasa con sus propios recuerdos? El sonido de Ramtao dejando escapar un suspiro de alivio atrajo su atención hacia ella mientras respondía. Aparte de los recuerdos que ella misma experimentó en la forma del Shinenju, todos los recuerdos de los espacios en blanco contenidos en su interior han sido eliminados. Entonces, cuando despierte, solo tendrá recuerdos de los últimos días, desde su aparición aquí en el mundo de los vivos. Urahara asintió. Así es. Nos recordará a todos.
Además, una expresión complicada se dibujó en su rostro antes de continuar. Para que sobreviviera, le dejamos el fragmento de memoria del Shinigami que anteriormente poseía a Mirokumaru. Esto le permitió conservar sus poderes de Shinigami, lo que le otorgó un alma más poderosa, permitiéndole sobrevivir al proceso de extracción de memoria. Ahora tendrá que aprender a controlar mejor sus poderes. Kishin negó con la cabeza inmediatamente. Sé a dónde quieres llegar con esto, pero no parece posible. Si la Sociedad de Almas descubre que sigue viva, la Central 46 podría ordenar su arresto y ejecución inmediata. No olvides que su Zanpakuto pertenecía a un Shinigami que fue absorbido por el Valle de los Gritos. Puede que no les parezca bien que se apodere de esa Zanpakuto. Ichino se frunció ligeramente el ceño, sintiendo una sensación de simpatía y lástima porque sabía lo que se sentía tener la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Capitán, ¿de verdad no podemos hacer nada por ella?, preguntó Ichinose. Kishin se sorprendió momentáneamente de que Ichinose expresara su opinión al respecto, considerando lo callado que solía ser. Supongo que si logran convencer a la Central 46 de que sería beneficiosa para la Sociedad de Almas en lugar de un peligro, podría tener una vida allí. Ramtao frunció el ceño y se cruzó de brazos, intentando comprender cómo sería posible. ¿Y cómo se supone que vamos a convencer a 46 viejos de eso? Kishin pensó un momento antes de sonreír, pues sí que tenía una idea. Bueno, quizá no tengamos que ser nosotros quienes los convenzamos. Si Sena está dispuesta a intentar una nueva vida en la Sociedad de Almas, alguien podría aportar ideas para convencer a la Central 46 de su beneficio. Aunque quizá tenga que sufrir un poco. ¿Y quién sería exactamente?, preguntaron todos en voz alta. Ejem. Tosió para aclararse la garganta, sabiendo que su respuesta sería algo cuestionable. Es el capitán Kurotsuchi. Ah. La reacción que recibió fue la que esperaba. Ramtao se frotó los ojos e intentó comprender los pensamientos de Kishin. Capitán, ¿está seguro de que Sena no tiene más probabilidades de morir en manos de ese loco? Kishin simplemente se encogió de hombros. Dije que quizá tenga que sufrir un poco, pero es un precio pequeño a pagar por su libertad y supervivencia, ¿no crees? Todos suspiraron y menearon la cabeza. ¿Y bajo qué premisa, al servir bajo el mando del capitán Kurotsuchi, convencería a la Central 46 de no destruirla? Preguntó Ramtao, dubitativo. Kishin simplemente sonrió con sorna y respondió con indiferencia. Nunca dije que tendría que servirle. Se matricularía en la Academia Shino para integrarse oficialmente al Gotei 13. Además, allí aprendería a controlar sus poderes. Luego tendría que someterse a unas pruebas experimentales realizadas por Kurotsuchi con el pretexto de que estudiarla beneficiaría a la Sociedad de Almas para comprender mejor qué les sucede a las almas perdidas que viajan por el Dangai. Ramtao volvió a mirarlo con duda. ¿De verdad funcionará? Kishin simplemente se encogió de hombros. Estoy seguro de que el capitán Kurotsuchi no perdería la oportunidad de estudiar a alguien tan fascinante como Sensei. Estoy seguro de que es lo suficientemente brillante como para inventar todo tipo de excusas para convencer a la Central 46 de que la deje vivir para poder estudiarla. ¿Y si la mata en el proceso? Kishin sonrió y negó con la cabeza. Fácil. Solo fílmale el rumor de que Urahara logró descubrir información crucial sobre el Valle de los Gritos y cómo funcionan los recuerdos estudiando a Sena sin siquiera tocarle un pelo. La renuencia a perder en Mayuri vencerá al terrible científico loco que ese intentará hacer lo mismo o incluso mejor. La estudiará sin hacerle daño solo para decir que podría hacer lo mismo o incluso mejor, solo para fastidiar a Urahara. ¿Eso debería garantizar la seguridad de Sensei? Yoruichi soltó una carcajada y asintió. Jajaja. Qué bien sabes aprovecharte de la gente. Su discusión pronto fue interrumpida por el sonido de la puerta del dormitorio de Kishin abriéndose mientras Rukia se frotaba los ojos aturdida y bostezaba mientras salía al exterior. Buenos días. Se estiró, mirando a todos los que estaban de pie en círculo. ¿Me perdí algo? Antes de que pudiera recibir respuesta, dos mariposas infernales negras entraron volando en la habitación. Una se posó en el hombro de Rukia, mientras que la otra se quedó flotando frente a Kishin. Tras entregar un mensaje, las dos mariposas se alejaron, lo que llevó a Urahara a preguntar con curiosidad. ¿Es la Sociedad de Almas? Kishin simplemente asintió. Parece que tienes razón. La situación en la Sociedad de Almas se ha estabilizado y todo ha vuelto a la normalidad.
Con la crisis inmediata superada, el capitán jefe convoca de nuevo a todos los capitanes y tenientes para que asistan al funeral de Amagai. Rukia asintió y se estiró nuevamente mientras rápidamente abría una puerta Senkaimon. Deberíamos irnos si todo está resuelto, dijo mientras caminaba hacia la luz blanca. Kishin asintió y entró, seguido por Rantao e Ichinose. Bueno, esperaba que pudiéramos relajarnos un poco más y su voz tenía un dejo de queja. Yoruichi ladeó la cabeza con curiosidad. ¿No se mencionó nada sobre Sena y su destino? Kishin se encogió de hombros con indiferencia. No sé qué informó Byakuya ayer, pero sea como sea, esto nos beneficia. Sena tendrá que quedarse en la tienda de Urahara por ahora hasta que se resuelva su situación. Seguro que pueden con eso, ¿verdad? Sin esperar una respuesta, saludó y guiñó un ojo mientras las puertas se cerraban. No tardó mucho en encontrarse de nuevo con la familiar imagen del Seireitei. Las densas partículas terrestres llenaron sus pulmones, causándoles un deleite como si respiraran aire fresco por primera vez en mucho tiempo. Capitán, ¿y la situación de Sena? Preguntó Rantao, rompiendo el silencio. Kishin asintió y comenzó a caminar hacia los terrenos de la 5 División con Rukia acompañándolo mientras respondía. Te dejo eso a ti y a Ichinose. No será tan difícil manipular a Mayuri en el asunto dada su personalidad. Con eso resuelto, dejó de pensar en Sensia. No se sentía obligado a ayudarla, pero como era un asunto sin importancia que requería muy poco esfuerzo de su parte, no le importó darle un empujoncito para ayudarla a comenzar una nueva vida. Justo entonces recordó un detalle importantísimo. Ah, ¿qué pasó con los miembros de Ryodoji que escaparon? ¿La Sociedad de Almas envió un escuadrón a perseguirlos tras el informe de Byakuya? Lo pensó solo un momento antes de decidir que no era un problema. Como el mensaje de la mariposa infernal no lo mencionaba, supuso que los demás capitanes se habían encargado de ello la noche anterior. No tardaron mucho en llegar a los terrenos de la 5 División, donde encontraron a los demás capitanes y tenientes reunidos junto a un sauce gigante en la parte trasera, con una lápida decorada, una Zanpakuzi y una ori de capitán atado a la empuñadura junto al tronco gigante. Sin duda, la Zanpakuzi y la ori pertenecían a Amagai. Yamamoto encabezó el grupo como si los hubiera estado esperando en silencio. Sorprendentemente, además de los miembros de la 5 División, también estaban presentes muchos otros de las 13 divisiones. Kishin suspiró y pensó que Yamamoto aún se sentía culpable por lo ocurrido con el padre de Amagai, razón por la cual el capitán en jefe estaba celebrando una ceremonia tan solemne para recordar y honrar la muerte de Amagai. Una vez que él y Rukia ocuparon sus respectivos asientos vacíos, Yamamoto comenzó la ceremonia. Mientras Rukia permanecía de pie junto a Ukitake en silencio escuchando atentamente el discurso increíblemente largo de Yamamoto, escuchó el susurro de alguien detrás de ella. Es bueno verte de nuevo, teniente. Rukia se movió y miró hacia atrás para ver quién era. ¿Ha sido? Su cabello castaño rojizo, sus cejas y su expresión seria eran rasgos característicos de él. Había sido encerrado en una celda de las noches tras su encuentro con Barragan y permaneció allí durante toda la batalla contra Aizen y los espadas. Solo fue descubierto tras la derrota de Aizen y la investigación del Gotei 13 en el Castillo de las Noches. Se le permitió regresar al Gotei 13 tras escuchar su historia sobre cómo llegó a Hueco Mundo, junto con el testimonio de Rukia y Renji sobre el importante papel que desempeñó al prestarle asistencia y ayuda. La 13 División lo recogió tras la breve investigación de su situación. Rukia asintió levemente en señal de reconocimiento, teniendo cuidado de no interrumpir la ceremonia, antes de volver a centrarse en el largo elogio del capitán jefe. Ha sido simplemente se burló del Shinigami en su interior mientras observaba con indiferencia a Yamamoto y Unohana. Los dos únicos Shinigami restantes de la Sociedad de Almas que habían participado en la Gran Guerra Hueca siglos atrás. También se regocijó mentalmente al saber que nadie se había dado cuenta de que él, había tomado posesión completa del cuerpo de Asido. Durante la última semana, había estado inspeccionando constantemente la Sociedad de Almas en busca de un objeto conocido como el Medallón Primordial. Era un objeto antiguo que sabía que era importante para Atotepi, supuestamente, la única forma de encontrarlo era usar un medallón primordial como una especie de brújula. El problema era que desconocía la efectividad de semejante técnica y no estaba completamente seguro de si el medallón primordial se encontraba en el Seireitei. Además, no quería levantar sospechas, así que había mantenido un perfil bajo.
No quería que vigilaran sus acciones, ya que eso obstaculizaría sus planes. Jejeje. ¿Cómo han caído los Shinigamis? Me pregunto cómo me recompensará el señor Atotep si consigo el medallón primordial. Al posar la vista en Kinji, el medallón supremo, que había pertenecido a Barragán, tembló levemente en el bolsillo de su pecho, como si quisiera arremeter con furia y renuencia. No había fluctuaciones de Reiatsu ni perturbaciones de ningún tipo, pero era algo que solo Ashido podía percibir. Sus ojos reflejaban una mirada burlona y un desdén. El Shinigami creía que Barragán había sido asesinado, pero eso estaba lejos de ser cierto, y Ashido lo sabía. El medallón supremo, oculto en su vestimenta, contenía la verdadera fuerza vital de Barragán. Era un objeto verdaderamente milagroso, creado nada menos que por Atotep. Solo había 100 en la creación. Ashido sintió de nuevo el temblor del medallón, pero lo ignoró. Aunque el alma de Barragán seguía viva, seguía atrapado por ahora. Según Ashido, solo el señor del hueco, Atotep, tenía el poder de liberar a quienes habían quedado atrapados en su interior. Los medallones eran una bendición que otorgaba una segunda oportunidad de sobrevivir si caían en combate. Sin embargo, el derecho a regresar dependía del juicio del señor del hueco. Era precisamente por ser un objeto tan preciado que seguía buscando el suyo. Lo había perdido durante la Gran Guerra del Hueco y esperaba que usar el de Barragán le ayudara a encontrar dónde estaba el suyo. Ji siempre sintió que el medallón principal era una creación misteriosa y tenía un propósito aún mayor que las funciones que él conocía, pero como Atotep nunca había mencionado sus otros usos, nunca había elegido cuestionarlo. Tras lo que parecieron horas, la ceremonia del funeral de Amagai finalmente concluyó, causando alivio a todos, aunque nadie se atrevió a mostrarlo por temor a ofender al capitán comandante. Kishin levantó los brazos por encima de la cabeza y se estiró ligeramente mientras un bostezo escapaba de sus labios. Una suave brisa fresca soplaba en la zona, lo que le dio a Kishin una sensación de paz. Se detuvo un momento para contemplar la tumba y frunció el ceño ligeramente. La Zanpakuh clavada en el suelo junto a la tumba estaba sin vida. Le sirvió como recordatorio de que, incluso como Shinigami, incluso con los poderes adquiridos, la vida podía ser arrebatada en cualquier momento. Todavía no soy lo suficientemente fuerte. Apretó los dientes, pero el sonido de Izuru llamándolo por su nombre lo sacó de su aturdimiento. ¿Capitán? Kishin parpadeó y se giró hacia su teniente. ¿Qué pasa? Sintiendo que había interrumpido un pensamiento profundo, Izuru se rascó torpemente la nuca, sin atreverse a mirar a Kishin a los ojos. Ah, mis disculpas, capitán. No quería molestarlo. Es solo que ya todos se fueron. Kishin parpadeó y miró a su alrededor, dándose cuenta finalmente de que había permanecido allí más tiempo del que creía. Con el ceño ligeramente fruncido, asintió y se dirigió al cuartel de su división, seguido de cerca por Izuru. ¿Pasó algo interesante mientras estuve fuera? Preguntó para charlar un rato. Izuru negó con la cabeza. No, capitán. Todo está normal, como siempre. Ah, pero los miembros de la división están progresando mucho en sus habilidades de combate y tácticas desde que implementó el nuevo régimen de entrenamiento. ¿En serio? Me alegra oír eso. Supongo que debería evaluarlos yo mismo pronto. En cuanto llegaron al cuartel de la 3 División, Kishin fue directo al campo de entrenamiento y desenvainó su Zanpakuh. La sensación de la espada en sus manos le era natural, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de desconexión al blandir su katana. Casi como si no estuvieran realmente sincronizados. Desde que intentó usar todo el poder de su banca y desatando sus grilletes, sentía que su conexión con su Zanpakuh se alejaba cada vez más. No, más bien, era como si se diera cuenta por primera vez de que no entendía nada sobre su Zanpakuh. ¿Qué me estoy perdiendo? Al ver que el sol comenzaba a ponerse, suspiró y se secó el sudor de la frente tras el entrenamiento. Al regresar a su habitación, suspiró de nuevo y se acercó a la pequeña mesita de noche junto a su cama. Debería remodelar esta habitación. Se oyó un suave crujido cuando metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó una foto de él y Rukia en el corralito. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa mientras la guardaba con cuidado en una vitrina, colocándola cuidadosamente sobre la mesita de noche. Era la primera y única foto que tenían juntos, por eso la apreciaba tanto. Y ahora que lo pensaba, después de todos los años que él y Rukia se conocían, le parecía absurdo que nunca antes hubieran pensado en tomarse más fotos juntos.
Contempló la foto un rato más, una sensación de satisfacción borró las preocupaciones del entrenamiento anterior, y se fue a duchar antes de acostarse. 10 meses después, septiembre, en lo alto de una torre elevada, en el centro de los terrenos de la 3 División, se encontraba una habitación circular, similar a una oficina, con un balcón desde el que Kishin se encontraba con vistas al cuartel. Vestía su Yakuza Shinigami negro de manga larga, con una ori de capitán sin mangas encima, cuya parte inferior era de color rojo carmesí. Llevaba una faja roja atada a la cintura, con su vaina negra y su zanpakuto con empuñadura roja sujeta al lado izquierdo. Su cabello carmesí seguía corto, pero no demasiado corto, con un estilo desaliñado. Parte de su flequillo le rozaba la altura de los ojos, revelando sus brillantes ojos dorados desde atrás. El pendiente negro de la oreja izquierda había sido reemplazado, de una cruz a un simple anillo circular. Un aura de seducción y peligro siempre parecía acecharlo. El aire desde esa altura era fresco y puro, pues disfrutaba del frescor de la brisa matutina en el rostro. Miró hacia donde se encontraba la única puerta Senkaimon gigante pública del Seireite y sonrió con suficiencia. Hoy es el día en que los nuevos alumnos de la academia regresan de su visita al mundo de los vivos. Él mismo recordó la primera vez que fue a esa misma excursión y no pudo evitar recordar cuánto tiempo había pasado y lo lejos que había llegado. Bien, si no me equivoco, Karin y Sena deberían estar en ese grupo. Hace tiempo que Karin no regresa a Karakura. Su curiosidad se despertó por un instante antes de apartar ese pensamiento de su mente y regresar a su oficina. Había pasado casi un año desde el incidente con el Valle de los Gritos y la situación de Sena estaba resuelta. Podía matricularse en la academia siempre que Mayuri realizara sus experimentos y entregara informes detallados de sus hallazgos sobre cualquier cosa útil que obtuviera de ella a la Central 46. Por suerte, la Central 46 estaba convencida de que, en lugar de matar a Sena, la Shinenju, era más beneficioso mantenerla con vida y mantener su paradero a la vista para poder monitorearla y evitar que se repitieran situaciones inesperadas como la colisión de reinos. Se le permitió convertirse en Shinigami con la esperanza de que usara sus poderes para servir al Gote y 13 y quizás incluso ayudara a investigar y comprender cómo funcionaba el Valle de los Gritos en el futuro. En cuanto a los miembros restantes del clan Ryodoji Kaido, hasta el día de hoy el Mitsukido había estado buscando sus rastros, pero nunca había podido encontrar nada sobre ellos. Incluso Yoruichi había intentado ayudar, pero ella también se quedó con las manos vacías. Si bien una pequeña parte del Mitsukido se dedicó a la búsqueda, la mayoría de la gente había supuesto que lo que quedaba de ellos había regresado al Valle de los Gritos y desaparecido junto con él. En cualquier caso, sin el Shinenju y la mayoría de los recuerdos que solía albergar en su interior, la colisión del Valle de los Gritos, el mundo viviente y la sociedad de almas sería imposible y, por lo tanto, la amenaza que representaban los miembros del Ryodoji se volvió casi obsoleta. Justo cuando llegaba a su escritorio, una mariposa infernal negra voló hacia él y se posó en su hombro. Kishin frunció el ceño, frunciéndolo aún más a medida que leía el mensaje. La mariposa, cumpliendo su cometido, se fue volando, dejando a Kishin algo confundido, pues de inmediato sintió que algo no iba bien. ¿Karin se rebeló y mató a sus compañeros de clase durante su excursión al mundo de los vivos? No puede ser. Inmediatamente saltó por la ventana hacia el cuartel de la 1 División. En cuanto todos los capitanes se reunieron, Yamamoto empezó a hablar con voz grave y pesada. Acabamos de recibir la noticia de que Kurosaki Karin, miembro de la Academia Shin'o y hermana del Shinigami sustituto Kurosaki Ichigo, nos ha traicionado y ha asesinado a sus compañeros de clase durante su viaje al mundo de los vivos. Toshiro, al oír esta noticia, sintió un vuelco en el corazón. No quería creer el mensaje transmitido por la mariposa infernal, pero oírlo directamente de Yamamoto destruyó toda esperanza de que fuera falso. Desde su promesa a Ishin de cuidar de Karin, siempre había ido a ver cómo estaba. Fue quien más la ayudó a entrenar sus poderes y también quien la ayudó a inscribirse en la academia. Sabía que Karin se estaba esforzando demasiado para adaptarse y entrenar a su nuevo estilo de vida, lo que le causaba un estrés increíble, por lo que siempre iba a verla tan a menudo como podía. Ishin, su antiguo capitán, le había confiado a su hija y no quería fallar. De hecho, ni siquiera sabía qué hacían Ishin o Ichigo, ya que nunca habían visitado a Karin en la Sociedad de Almas. De hecho, la Sociedad de Almas ni siquiera había tenido noticias de ellos en el mundo de los vivos. Era casi como si simplemente hubieran desaparecido desde que Ichigo perdió el control de su Ollou.
Yuzu, por otro lado, no tenía ni idea y seguía viviendo con Kon, quien habitaba el cuerpo de Ichigo junto a Tesai, quien abandonó temporalmente la tienda Urahara para cuidarla. Toshiro sabía lo difícil que era para Karin no tener a su familia que la apoyara, así que llenó ese vacío y se convirtió en un apoyo para ella. Definitivamente se habían vuelto más cercanos, y por eso estaba completamente seguro de que Karin no había hecho lo que decía el infieme. Finalmente logró calmar su ira y volvió a concentrarse en la reunión mientras Yamamoto continuaba. Traicionar al Gote y 13 es un pecado grave. Sobre todo porque está relacionada con Kurosaki Ichigo y el ex capitán de la 10 División, Shiba Ishin. Ambos no están afiliados oficialmente a la Sociedad de Almas. Además, se desconoce su paradero. Antes de que la situación se vuelva más caótica, ordeno al capitán de la 2 División, Soifon, al capitán de la 7 División, Komamura, y al capitán de la 9 División, Tsunayashiro, que movilicen y capturen con vida a Kurosaki Karin para descubrir la verdad detrás de este incidente. Toshiro abrió los ojos de par en par, algo sorprendido de que no lo llamaran y se salió de la fila. Capitán comandante, se suponía que yo era responsable de cuidarla mientras estuviera en la Sociedad de Almas. Le pido que me permita también no lo harás. Yamamoto lo rechazó de inmediato. ¿Pero por qué? Preguntó Toshiro frenéticamente. Yamamoto simplemente negó con la cabeza. Elegí al capitán Soifon, al capitán Komamura y al capitán Tsunayashiro por una razón. No tienen vínculos ni relaciones cercanas con ningún miembro de la familia Kurosaki y, por lo tanto, pueden actuar con objetividad en esta misión. Sin embargo, usted, el capitán Itsugaya, ya está demasiado involucrado en sus vidas. Toshiro quiso responder, pero de inmediato se mordió la lengua y se contuvo. Era cierto, ya lo estaba cuestionando todo y no estaba seguro de si sería capaz de ejecutar los detalles de la misión. Yamamoto dirigió una mirada severa a todos los presentes y golpeó el suelo con su bastón con autoridad. Entiendo que cada uno de ustedes tenga algunas preocupaciones sobre este asunto, dado quiénes son los responsables de la situación, pero no actúen precipitadamente. Además, les advierto a todos que tengan cuidado al entrar y utilizar el Dangai. Shunsui levantó su sombrero de paja y preguntó con curiosidad. ¿Qué le pasa al Dangai? Mayuri frunció el ceño y respondió. Hemos estado monitoreando el Dangai desde que Aizen destruyó el Kototsu. Todo parecía normal hasta hace varios días. Los Shinigami enviados a realizar inspecciones rutinarias del Dangai han comenzado a desaparecer repentinamente y no sabemos por qué. ¿Desaparecer? Preguntó Ukitake alarmado. Así es. Mayuri asintió. Yamamoto dejó escapar un profundo suspiro de preocupación. La 12. División seguirá monitoreando la situación. Los demás, permanezcan en alerta para recibir órdenes en caso de emergencia. Retirados. Se sentía una atmósfera pesada mientras todos comenzaban a dispersarse lentamente. Kishin se acercó de inmediato a Toshiro, notando la expresión sombría de su amigo. ¿Estás bien? Toshiro frunció el ceño. ¿De verdad no te crees nada de esto? ¿Sobre Karin? Claro que no, respondió Kishin. Su respuesta tranquilizó de inmediato a Toshiro, al saber que no era el único que encontraba la situación sospechosa. Respirando hondo, Toshiro levantó la vista y vio a Kinji caminando hacia ellos. Kinji, prométeme que... Kinji asintió e intervino. No te preocupes. Intentaré averiguar todo lo que pueda sobre la situación mientras investigo el mundo de los vivos. Y te prometo que no lastimaré a Karin. Toshiro frunció el ceño con preocupación. Kinji, primero tienes que encontrarla, y si lo haces, intenta esconderla un rato. ¿Eh? Kinji se sobresaltó un poco. ¿Esconderla? ¿Por qué? Kishin miró a Toshiro y asintió, comprensivo. ¿Te preocupa que, si la capturan, sin pruebas suficientes que demuestren que la están incriminando, la Central 46 la mande a ejecutar? Exactamente, y Toshiro exhaló con suavidad y preocupación. Kinji se sobresaltó un poco y frunció el ceño. ¿Crees que las cosas se pondrán tan mal? Kishin suspiró y se encogió de hombros. Ya he tratado con la Central 46. No son de los que esperan una investigación completa antes de dictar sentencia. Toshiro asintió. Lo más probable es que, una vez que Karin sea capturada y llevada a la Sociedad de Almas, la Central 46 la juzgue en las próximas 24 horas y le dicte sentencia basándose en lo que se haya descubierto. Probablemente, el juicio no saldrá bien.
Kinji asintió, comprendiendo plenamente que si capturaban a Karin demasiado pronto, no tendrían tiempo suficiente para descubrir la verdad y probablemente la ejecutarían. Incluso si encontraban pruebas de que la estaban incriminando, no importaría si ya estaba muerta. Por lo tanto, lo mejor era encontrarla primero y mantenerla oculta mientras investigaban lo sucedido. Solo después de descubrir la verdad tendrían confianza en que su juicio dictaría el veredicto de Central 46. Kinji suspiró y se apoyó en su bastón. Presiento que esto va a ser más complicado de lo que parece. Toshiro asintió, pues sentía lo mismo. Confío en ti, Kinji. Kinji asintió y se marchó. Déjamelo a mí. Mientras Kishin y Toshiro permanecían en su lugar, viendo a Kinji desaparecer en la distancia, Kishin sonrió con suficiencia y le dio un codazo en el hombro a Toshiro. ¿Vamos? Toshiro parpadeó confundido. ¿Qué hacemos? Kishin esbozó su habitual sonrisa traviesa. ¿Vamos a averiguar qué pasó realmente? ¿De verdad piensas quedarte aquí esperando respuestas? Toshiro sonrió. Tienes razón, no lo era. ¿Cómo vamos a irnos sin que la sociedad de almas se dé cuenta? Kishin miró en dirección a la propiedad de la casa noble Kasumioji y sonrió. Bueno, todas las casas nobles importantes tienen puertas en Kaimon que la sociedad de almas no vigila. Y da la casualidad de que conozco a un noble que tiene una deuda conmigo. Misk. ¿Quién podría ser el asesino detrás de la máscara? ¿Qué le pasó exactamente a Karin? ¿Qué podría estar planeando Asido y qué es este medallón primordial? ¿Barragan sigue con vida? Cronograma aproximado. Espero que esto ayude a poner las cosas en perspectiva y espero ajustar el tiempo de las cosas para que tengan sentido. Puede haber ligeros matices de esta línea de tiempo y la línea de tiempo real de canon que ajuste para que se ajustara a mi historia. Hace más de 2100 años, la raza Jujin fue sellada en el reino de las bestias. Hace más de 2100 años, se establecieron 5 grandes clanes nobles. Hace más de o alrededor de 2100 años, Musaboriku y Tobarra y Komekido Moe fue sellado por la Guardia Real. Hace 2100 años, Yamamoto establece la Academia Shinigami. Hace 1000 años, se estableció Gotei 13. Hace 1000 años, Guerra Shinigami con Kinkis. Hace 870 años, aparece Atotech la Gran Guerra Hueca muerte del capitán Kasumioji Kanata Tenjiro Kirinji fue el capitán de la 2A División. Hace 600 años, Ramtao se une a la División 4 bajo el mando del capitán Nakayama. Hace 590 años, muere el capitán Nakayama. Hace 570 años, Ramtao y otros investigadores experimentan en inmortalidad y creación de los Bones. Hace 200 años, erradicación de la mayoría de los Kinkis. Hace 110 años, Tokinada mata a su esposa Kakio. Hace 110 años, asesinos matan al linaje principal de aquellos en línea para la cabeza del clan Tsunayashiro muerte de los padres de Kinji Tokinada se convierte en el nuevo jefe del clan. Hace 110 años, incidente de las almas desaparecidas creación de Misorek Urahara y Yoruichi desaparecen. Hace 50 años, Rukia es adoptada en el clan Kuchiki. Hace 40 años, Kishin reencarna. Hace 20 años, Ishin es exiliado. Hace 15 años, nace Ichigo. Hace 9 años, Kurosaki Masaki y Katahiri Kanae julio de 2001, ejecución de Sokyoku y Aizen Jin Tosen desertan. Agosto de 2001, Kishin, Kinji Yamada y se convierten en capitanes Bones derrotados Ramtao e Ichino Semaki se unen a la 3 División. Septiembre de 2001, conspiración de Kasumioji traición y verdad de Amagari. Octubre de 2001, comienza la guerra contra Aizen y sus Arrancars. Noviembre de 2001, derrota de Aizen y sentencia a Muken. Noviembre de 2001, aparece Sena, caída de la casa Ryodoji, aparece el gran clan noble Kamunushi, Karin se convierte en Shinigami, se resuelve el incidente del Valle de los Gritos. Septiembre de 2002, orden de arresto de Karin, Shinigami desapariciones dentro del Dangai. 3. Angetsu Tenso Kage Notsuki, perforador del cielo de media luna arco abajo. Una corriente de reiatsu ardiente fluye y una vez que hace contacto con algo, explota continuamente causando que el radio circundante de media milla arda en llamas de bombardeo continuo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.